Muy bien, vamos a comenzar nuestra prédica. Bendiciones todos. Hoy vamos a hablar de Dios es luz y el que sana nuestras tinieblas. Yo había hecho ya 2 prédicas y una era bien extensa, pero a última hora Dios me la cambió y me la empezó a dar hoy en la mañana, así que la tuve que rehacer. Entonces es importante lo que vamos a ver a esta hora, y vamos a estudiar más profundamente ciertos textos de la Biblia. Vamos a ver Juan 7 del 1 al 9. Lo que vamos a ver aquí es por qué Jesús actuaba como actuaba, el tiempo de Dios y el tiempo del hombre, las cosas que son por medio de la fe, sola fide, y cómo Dios puede quitarnos las tinieblas que nosotros tenemos. Gracias, Padre Santo, bendice esta predicación, que sea de nuestra bendición, que sea una semilla que produzca fruto, que produzca gozo, que produzca vida eterna en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer Juan 7 del 1 al 9. Dice: y después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Y estaba próxima la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos: márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando pretende darse a conocer públicamente. Puesto que realizas estas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni siquiera sus hermanos creían en él. Díceles Jesús: mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que vuestro tiempo siempre es oportuno. A vosotros no os puede odiar el mundo, pero a mí me odia, porque el testimonio que doy contra él es de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido todavía. Después de decirles esto, permaneció en Galilea. Muy bien, pues veamos que era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, también conocida como fiesta de los cántaros, de las tiendas, de las enramadas, fiesta de fin de año, fiesta de la recolección. Fíjense cuántos nombres, la misma tienda. Y ahí pasaba algo bien interesante, pues esa fiesta se celebraba una vez al año, en el mes de Tishri, entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre. Era una de las 3 fiestas más importantes, era la tercera de las 3 fiestas más importantes del calendario judío. ¿Okay? Pues la primera de las fiestas era el Rosh Hashanah, que era la fiesta de Año Nuevo, que era el primero y el segundo día de ese mes. Después de ese seguía el Yom Kippur, que lo hacían el día 10. Y esa fiesta era la fiesta de la reconciliación o expiación. Y después estaba esta fiesta que estoy hablando, que se llamaba Sukkot, que quiere decir cabaña. ¿Okay? Entonces estamos estudiando la fiesta de las cabañas, de las tiendas, de las ramadas, de los cántaros, de los ramajes, porque Dios se había ordenado, y por ahí puse el texto para que usted lo vea, que debían alegrarse y hacer júbilo una vez al año, recordando que Dios los sacó de Egipto y que les hizo habitar en tiendas de cabaña en el desierto. Entonces esta era una fiesta agrícola, y lo que ellos hacían es que una vez al año se alegraban, vivían 7 días por orden de Dios debajo de esa tienda, mientras recogían los frutos de los árboles. Esos frutos especialmente eran las uvas y el aceite, la oliva, los olivos. Entonces, pues era orden de Dios. Entonces lo que sucedía es que todo el mundo llegaba a Jerusalén para adorar y hacer la fiesta. Entonces había multitudes, y eso es lo que aprovechaban los profetas para llegar a predicar. Los hermanos de Jesús no creían en él, y como no creían en él, le dicen en un tema así como despectivo: ve tú, que no te quieres dar a conocer, pues todo el que se quiere dar a conocer está donde están las multitudes, ve a ver si te creen, que tus discípulos vean tus obras. Entonces, y el Señor les dice: pues yo no voy a subir, suban ustedes, y yo no voy a subir, ya voy a ver qué hago, porque mi tiempo no es el tiempo de ustedes. El tiempo de ustedes todo el tiempo es oportuno, el mío no es.
Yo voy a tener mi tiempo para hacer estas cosas. Ustedes hagan sus cosas en su tiempo y yo tengo mi propio tiempo. Fíjense que qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, lo que yo le dije estaba en Levítico 23, 42, eso usted lo busca después, que Dios le había ordenado que durante 7 días ellos tenían que habitar en esas tiendas. Pero veamos un poquito el contexto de lo que pasaba en la fiesta de los tabernáculos, o cántaros, o cabañas, o tiendas, o fiesta de fin de año, o de la recolección, Sukkot, ¿ok? Que es lo mismo. Pues lo que sucedía ahí es que en esas fiestas, bueno, los sacerdotes hacían un pequeño recorrido desde el templo hasta el estanque de Siloé, que quiere decir enviado, y en una vasija de oro recogían casi 2 litros de agua, ¿ok? Lo llenaban y se iban a la porción del nuevo templo. Pero el último, eso era también recordando un texto que dice Isaías 12:3: sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación, dice la Reina Valera. Ahora la NTV dice: con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Ya que hay una figura del Antiguo Testamento que se cumple en Jesucristo. Entonces, pues el último día de la fiesta, el séptimo, era el más importante y era el más solemne. Los judíos, como tienen libros históricos, describen, como Claudio Josefo, creo que así se llamaba, describe que esta fiesta era la más solemne, la más importante de todas las fiestas de los judíos. Ese era como lo máximo, ¿verdad? Les digo esto para que entiendan cuáles serán las palabras de Jesús más adelante. Entonces, lo que hacía el sacerdote, el último día que iba en la procesión a traer el agua, uno de ellos metía el cántaro a la fuente del enviado, a la fuente de la salvación del enviado, o sea, del Mesías, porque ellos tenían que hacer eso para también un día reconocer quién iba a ser el Mesías. Luego se iban en procesión de nuevo y le daban 7 vueltas alrededor del lugar del templo, y en un lado del templo pues lo vaciaban, mientras que los otros sacerdotes tocaban la trompeta 3 veces, tut, 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 con 3 sonidos, uno largo, uno corto y otro largo. Y había un lugar específico que era donde ellos vaciaban el estanque. Entonces, el hecho era de recoger y vaciar. Ese era el significado: recoger el agua y poderla vertir. Amén. Entonces, por eso dice el último día de la fiesta, dice en lo que leímos nosotros. Entonces, fíjense que estamos viendo nosotros que el toque de trompeta era para que ellos se regocijaran, porque la fiesta consistiría de parte de Dios en que ellos se tenían que alegrar. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver una celebración judía, usted se daría cuenta que ellos se alegran antes de cada reunión y se ríen y empiezan todos a reír y se alegran, porque Dios les ordenó que se tenían que alegrar. Y qué bueno, todos nosotros deberíamos de alegrarnos, porque fíjense que aunque hay tristezas, aunque hay muchas pruebas, ¿okay? aunque tenemos tinieblas todavía, pues aunque pasa eso, nosotros nos tenemos que alegrar por una sencilla razón: que Dios nos sacó de las tinieblas, que Dios nos sacó de Egipto. Entonces era el sentido, que ellos se tenían que alegrar, que Dios los había sacado, y que Dios es el que nos sustenta, el que nos provee, que Dios está con nosotros, que Dios ha tenido gracia y misericordia sobre nosotros. Entonces, lo que quiero decir es que hay que alegrarnos en Dios. Usted puede estar triste, pero viene la reunión, usted tiene que alegrarse por Él, para Él. Amén. Porque Él lo pide. Entonces, como dijo Dios, que Jesús, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Ok? Usted va y le paga los impuestos al gobierno, pero lo que es a Dios, el tributo a Dios, que es adoración, alegría, gozo, estudio de la Biblia, congregarse, todas estas cosas, cuando usted está en la reunión de Dios, 2 o 3 o más, Él está ahí reunido, ese es el momento de alegrarse, porque Él
es Dios, y nuestro Dios, nuestro triunfo, nuestra alegría que un día nos dará. Ya inició una obra y Él la va a terminar. Amén. Muy bien. Entonces, pues ese día era señal de regocijo festivo. Amén. La fiesta agrícola. Y después, pues el agua se llevaba al altar de los holocaustos para hacer alrededor una procesión solemne que ya les dije que daba 7 vueltas. ¿Ok? En ese día séptimo, la procesión se la realizaba 7 veces y el agua se ofrendaba junto al sacrificio de libación. Se ordenaba al sacerdote oficialmente para el momento de remar el agua que levase las manos para que todo el mundo lo pudiera ver, ¿verdad? Que lo hacían sin contratiempos, que era urgente y necesario que se derramara. Se había recogido el agua y se tenía que derramar de la fuente de agua viva sin ningún contratiempo para que supuestamente estuviéramos salvación todo el tiempo. Amén. Muchas personas aprovechaban esto y también recogían aguas, porque el sacerdote, cuando decía las palabras de Isaías que le dije yo, y rociaba, aspersaba los cántaros, las personas pues llevaban su cántaro y lo rociaban su terreno donde ellos sembraban para que hubiera buena cosecha el otro año, para que Dios la bendijera. Amén. Por eso también se conoce como la fiesta de los cántaros. Muy bien. Entonces todo estaba recordando el Mesías y la salvación de Dios. Y también tenía que ver que en los libros de los profetas se hablaba de eso también. Por ejemplo, en Ezequiel 47, del 1 al 2, se habla de un manantial milagroso que brota debajo del umbral del templo y que fluye al este y se convierte en una corriente caudalosa. Estas son imágenes o asociaciones de la abundancia de agua, la plenitud de vida, o sea, la vida eterna, la salvación. En la Biblia habla de Apocalipsis de que allá en el cielo hay un lugar donde hay un río. De ese río fluye agua de vida y hay un árbol. Ese es el árbol que de sus frutos, de sus hojas son para sanación de las naciones. Dios está diciendo que Él es la fuente de agua viva. Pero estando ahí, solo ellos, y no había llegado el Mesías, supuestamente, ellos no podían entender estas cosas. Ellos no entendían que Jesús iba a ser el Mesías, que era el Mesías. Entonces, por eso aquí ocurre algo pero muy importante. Porque en ese momento es cuando Jesús sube al templo. Dice que no va a otro lugar, nada más que va al templo. Y allí en el templo, Él dice: yo soy esa agua que acaba de vertir el sacerdote. Yo soy esa agua de vida. Quien crea en mí jamás tendrá sed. Para ellos era una aberración. Hay libros de un judío que le escribe a otro que le dice: ay, por ahí anda un tipo, un tal Jesús, que él se dice, blasfema, se dice que es el Mesías, diciendo que él es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que de él se va a ver de esa agua. Este tipo, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero la gente lo sigue y tiene muchos seguidores. Entonces, para verificar que la historia de Jesús es verídica, que no es falsa, que no es ningún invento, que sí vino un hombre, Dios, llamado Jesucristo, que vino a esta tierra y anduvo caminando siendo Dios. Y deben ustedes entender que Él sí era Dios y sí es 100% hombre. ¿Ok? Y en todo fue tentado. Y todo lo que le pasó a Él, pues lo padeció. Y todas las tentaciones que usted ha padecido, que ha pasado, todas también Él ya las pasó. Amén. Por eso puede socorrernos. Entonces, hermanos, esto de la salvación, de la plenitud, de eso se trataba toda la fiesta. Pues esto es lo que hace el Señor. Fíjese qué tremendo. Vamos a leerlo ahí en Juan 7, 14, 25, 31. Mediada ya la fiesta, Jesús subió al templo, se puso a enseñar. Decían algunos de Jerusalén: ¿pero no es este el que buscan para matarlo? Pues ahí está hablando con toda libertad y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido realmente las autoridades que este es el Mesías? Sin embargo, sabemos de dónde es.
En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Jesús estaba enseñando en el templo, exclamó entonces con voz fuerte: si vosotros me reconocieseis, me reconocéis y sabéis de dónde soy, sin embargo, no he venido por mi cuenta, pero es veraz el que me envió, a quien vosotros no conocéis. Y si lo conozco, yo lo conozco porque de él procedo y él es quien me envió. Querían pues prenderlo, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Entre el pueblo hubo muchos que creyeron en él y que decían: cuando llegue el Mesías, ¿acaso hará más señales de las que este hombre ha hecho? Entonces fíjense bien lo que pasa aquí. El Señor se acerca, llega y empieza a enseñar. Y aquí vemos algo muy importante, fíjense bien, que le habían dicho a los hermanos incrédulos que fuera y que pues, se presentara en público, porque si quería ser conocido, ¿verdad? Es como que digamos, si una persona es política, o si una persona es un actor o un cantante, tiene que hacer cosas para darse a conocer. Si una persona tiene un liderazgo, si quiere que le conozcan, por ejemplo, una obra, un libro, tiene que hacer cosas para darse a conocer. Y eso es lo que le decían los hermanos. Pero el Señor decide no hacerlo, porque aquí debemos de entender un asunto nosotros. El tiempo del hombre es el tiempo cronos, y el tiempo de Dios es el tiempo kairos. Esas son las dos palabras que se usan en la Biblia para definir los diferentes tiempos. Y nosotros estamos en el tiempo cronos, ¿verdad? Y no tanto en el tiempo kairos. El tiempo kairos es el que estamos deseando y que cuesta que venga a nuestras vidas. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. El rey David hablaba de ese tiempo. En tus manos están mis tiempos. Los libros antiguos de la Biblia hablan de ese tiempo, que cuando ocurre el tiempo de Dios, las cosas se dan en nosotros. Amén. Bueno, pero nosotros estamos en el tiempo kairos. En el tiempo kairos estamos en la carne. Todo el tiempo estamos en la carne en el tiempo kairos. Y Jesús sabe de que no necesita él hablar públicamente del tiempo kairos del hombre, porque el hombre le diga, porque Jesús tiene su propia agenda. Y en la propia agenda de Jesús a él no le importa el tiempo del hombre, ni tiene prisa, ni no le importa nada, sino que a él le importa cumplir su propio tiempo kairos, y cumplir su agenda. Amén. Por eso dice: todavía no ha llegado mi tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo del que está hablando? El tiempo del éxito de Jesús es el tiempo de la crucifixión, muerte y resurrección. Ese era el tiempo. También cuando con su mamá, María, ocurre otra situación. Van a una fiesta y creo que eso está en Juan. Y en esa fiesta ella le pide que haga vino, que haga algo por ese vino, porque ya no tenían vino, digo. Y entonces él le dice, pues, le dice una palabra que el tiempo todavía no le ha llegado. Dice: ¿qué nos va a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo. O sea, fueron las palabras literales. ¿Qué nos va a mí y a ti, mujer? O sea, fíjense bien lo que está diciendo Dios. ¿Qué me va a mí al tiempo de los hombres? ¿Ah? ¿Y qué me va a mí? Jesús dijo que no tenía parte con este mundo. Debemos de entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y que el tiempo de Dios no va con nuestros tiempos, y que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos, y que hay una gran distancia, así como de la tierra al cielo, así está la distancia, para entender que los pensamientos de Dios con su tiempo no son como los nuestros. Los de Él son eternos, son infinitos. Los de nosotros son hasta nuestras narices, hasta ahí un poquito más adelante probablemente. Entonces fíjense bien, no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo. El tiempo de Dios es un tiempo de fe, porque Dios actúa en fe. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Creo que es Romanos 14:23. Pero el Señor es el autor y consumador de la fe. Todo lo que Él hace proviene de fe. Entonces, tenemos una lucha nosotros. La lucha es
en que si estamos en nuestro tiempo cronos y estamos en la carne, no entendemos el tiempo cronos de Dios, que es por fe. Lo podemos entender y podríamos recibir bendición solo llegando al tiempo kairos de Dios. Entonces se llega por fe y ahí es donde usted empieza a recibir. Pero la pregunta es, ¿cómo yo, estando en tinieblas, porque digo estando en este mundo de tinieblas, que hay que vencer, ya está vencido por el Señor, cómo yo puedo pasar al tiempo kairos? O sea, como mi carne es débil y me lleva hacia las cosas de la carne, y el espíritu está presto, está listo, pero no me deja la carne. Fíjese bien, porque la carne manda. La carne me está diciendo a mí, enójate. La carne le dice a usted, no hagas eso. La carne le lleva a la contraria, y eso se llama tinieblas. Yo vi la película hace poco de Robin Williams, la última, que se llama Una noche en el museo, y el tipo, créanme que se despide porque después se va a suicidar. Noche en el museo 3, y él se despide. Si usted ve la película, usted está viendo que él se está despidiendo porque ya sabía lo que iba a hacer. Se despide y este es el final, porque en la película lo va a quedar hecho como estatua de cera, de nuevo. Entonces, quiero decirle que todos los pensamientos de la carne, que todas las cosas que no proceden del Espíritu Santo, quiero decirle que se llaman tinieblas. Y esas tinieblas gobiernan a la persona, y las tinieblas le van a traer destrucción, corrupción, mal. Eso fue lo que le trajo a él. En el libro de Génesis describe que las dos esposas de Esaú, dice que fueron aflicción de espíritu para el papá de él, que se llamaba Isaac, y para la esposa. Y hasta el día de su muerte, hasta el día que Esaú se fue de ahí, esas dos mujeres fueron aflicción de espíritu para ese hombre y esa mujer de Dios. Eso se llama yugo desigual. Entonces usted puede ver de que a usted le va a estar atormentando por todos lados, todos los días, la carne suya y la carne de otras personas que no están en el tiempo kairos, sino que estamos en el tiempo cronos. ¿Ok? Cuando se anda en la carne y en las cosas de la carne, nosotros estamos en tinieblas. Y si nosotros comenzamos las cosas por fe, no debemos terminar por la carne. Pablo dice en Gálatas insensatos. O sea, le está diciendo, ¿sabe qué quiere decir insensato? Quiere decir tonto. Gálatas tonto. Habiendo empezado por la fe, ¿ahora quieren terminar por la carne? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, orar, buscar a Dios y pedir que no querramos terminar en la carne. Son cosas de fe en las que empezamos. Un día de estos me llamó un amigo que se quedó sin trabajo y me dice, mira, hasta el dinero no tengo, ¿y cómo voy a hacer? Yo no hubiera botado el dinero en unas cosas que tuve que comprar por fe. Así yo le dije, tú hiciste aquello por fe, y por eso es que te quedaste así. Ahora ve por fe y consigue lo que tiene que conseguir para vivir. Bueno, se movió en fe y fue a conseguir, y ya tiene lo que buscaba. ¿Ok? Y está contento, entonces se da cuenta. Entonces eso le pasa a usted y eso me pasa a mí. Muchas veces nos arrepentimos de haber empezado cosas que fueron por fe. Nos casamos por fe. Amén. Tenemos mujeres por fe. Como se oye, ¿verdad? Tenemos cosas que las iniciamos por fe. Y luego, ¿cómo queremos terminar por la carne? Por tinieblas. No va, hermano. Créeme que no va. ¿Y cómo entonces venimos a quitarnos? Quiero decirle que Jesús dijo, cuando el sacerdote vació el agua, en ese momento el Señor se paró y dijo, yo soy esa fuente de que habló Isaías, ese río de agua viva, yo soy, y el que beba de esta fuente no tendrá sed jamás. Y entonces la mamá y los hermanos del Señor lo mandan a callar. Si usted lee la Biblia, le dice, mira, tu madre y tus hermanos te llaman. Eso quiere decir, cállate, nos van a tener problemas. Y entonces Jesús les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?
Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, fíjense bien. Aquí podemos ver que hay una lucha. Número uno, el Señor debe demostrar que Él es el Mesías. Yo soy esa fuente de agua viva. Yo soy el estanque del Siloé. Yo soy el Mesías. Luego el Señor debe de decir que quien cree en Él no morirá, tendrá vida eterna. Él es la fuente de agua viva. Él es, fíjese bien, y que cuando se hace la voluntad del Padre, no se va a morir jamás. Entonces aquí hay una cosa contraria. Usted hace la voluntad del Padre, la voluntad, refiriéndome no a la voluntad de decreto, que esa se va a hacer, sino la voluntad de mandamiento. Debemos nosotros procurar hacer la voluntad del mandamiento. La voluntad del mandamiento, con el libre albedrío limitado que Dios nos ha dado, es tener el poder de realizar y proponerse una serie de cosas para cambiar, para mejorar, según lo que dice la Biblia, según sus preceptos. Por ejemplo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces usted ya sabe que si tiene malas compañías, a usted le van a corromper las buenas costumbres. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Las malas compañías, afuera. Las buenas compañías, bien. Las malas compañías son yugo desigual. Si usted está rodeado de compañías de yugo desigual, quiero decirle que el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Porque si ya tiene tinieblas de alguna forma, porque está en esta carne, más las de las otras personas, usted ya las lleva de perder. Necesita que alguien le esté empujando. Necesitamos que alguien nos esté dando un empujoncito, porque nuestra carne probablemente se acomoda. Y a mí me toca, en algunas cosas como hay que decir, apúrate, vamos, ¿verdad? En otras cosas, pues las hace bien. Pero sí necesitamos, o sea, denle gracias a Dios por las personas que han puesto a nuestro lado, que de alguna forma nos empujan para el bien. Sería triste y verdaderamente triste quedarnos ahí tiraditos solos, sin tener quien nos empuje, sin tener quien nos ayude. Entonces, esto la Biblia llama que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan. Y es una violencia hacia adentro. No voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a procurar ahora, en el nombre del Señor, orar. Por ejemplo, un buen principio es la oración. Entonces, fíjense bien. Entonces, ¿cómo volvemos a la luz? Quiero decirle que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Nosotros somos los que necesitamos de esa luz verdadera. ¿Y cómo se llega? ¿Cómo se obtiene de esta agua? Pues esto se obtiene creyendo. Esto se obtiene buscando de Dios, pero sobre todo creyendo. Sobre todo siguiendo al Señor. Iluminándose con la Biblia, con la oración. No quedándonos de brazos cruzados, sino buscando el tiempo cronos de Dios. Dejando el tiempo kairos, el tiempo kairos de Dios, llevándolo adentro y dejando fuera el tiempo cronos. Me confundí. El tiempo cronos le va a decir a usted, ve a trabajar, ve a dormir, ve a comer, ve a hacer las cosas de la tierra, pero no le va a decir, ve a buscar a Dios. Fíjense bien, la agenda de este tiempo, el afán de este mundo, va contrario a lo de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues nosotros debemos de ser violencia interior, y es proponer en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que cuando alguien vaya a dar una ofrenda, no dé por tristeza, ni dé por necesidad, sino dé como propuso en su corazón. ¿Qué es lo que ha propuesto en su corazoncito para este año? ¿Qué es lo que ha propuesto? Y mire, hagámoslo. Si no hemos propuesto volver a orar, si no hemos propuesto tratar de hacer aquellas cosas, tratar de que Dios, mire, si no hay mejor forma que usted cambie, que le pida al Señor en oración que le quite aquellas cosas que no quiere tener. Que esas cosas que proceden de tinieblas no nos van a ayudar. Y dice la Biblia que si nosotros no estamos, dijo Pablo, que si nos estamos peleando y si entre nosotros hay celos y contenciones, pues lo único que queda es que nos vamos a destruir. Entonces, en vez de ayudarnos, nuestra carne nos jala para destruir. Fíjense bien, entonces se llama tinieblas. Dios es luz
y en Él no hay tinieblas. Nosotros tenemos que andar en la luz de Jesús. En la luz de Jesús no hay tinieblas. Y si hay tinieblas en nuestra vida es porque algo está pasando. ¿Ok? Yo le digo una cosa, crea, sí crea. Pero también busque algo diferente. Busque hacer las cosas del Espíritu de Dios. Busque el tiempo de Dios. Busque el tiempo de Kairos. Usted y yo queremos cosas en esta vida. Y solo van a venir en el tiempo de Dios. Entonces, eso se busca clamando. Clamemos de Dios. Mire, cuando usted clama, al ratito Dios le contesta. ¿Y por qué a veces sentimos que Dios está muy ocupado, que no hay que molestarlo, que no nos oye o que está muy lejano? ¿Por qué sentimos así? Y no lo sentimos cerca y le vamos a pedir, Señor, regálame esto, te estoy pidiendo, mira, tengo esta necesidad. Fíjese bien, como que si nuestra carne nos llevara hacia atrás. Entonces tenemos que hacer la lucha, hermanos. Usted haga su trabajo, haga su lucha. Busque el tiempo del Espíritu Santo para andar en el Espíritu de Dios. Cuando busque el tiempo del Espíritu Santo y cuando lo encuentre, el tiempo Kairos, entonces en ese momento es más fácil que usted reciba muchas bendiciones que tanto está esperando. Usted iba a recibir en primer lugar vida espiritual, agua viva, vida eterna. Amén. Y usted empieza a recibir salud, sanación mental, emocional, sanación física. Por eso, hermanos, este es un llamado para que en este año usted busque poner el tiempo Kairos de Dios como prioridad. A buscar entonces las cosas del Espíritu Santo, a buscar la vida del Espíritu Santo, a buscar. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos rodeados de personas que tienen tinieblas. Y nosotros también tenemos. Y como tenemos tinieblas, y como las tinieblas abundan, entonces es más difícil buscar la luz. Pero con el Espíritu Santo no. Pero con la fe no. Entonces el primer principio que quiero que entienda es: el tiempo de Dios no es su tiempo. El segundo principio que quiero que entienda es: empezó usted por fe, continúe por fe y termine por fe. O sea que, en otras palabras, si antes oraba, vuelva a orar. Si antes leía la Biblia, siga leyendo. Si antes hacía cosas espirituales como cánticos, meditación, hágalo. Amén. Muy bien. Y deben de entender, hermanos, que el Señor va a obrar. Y va a obrar a través de la fe. Por eso es que yo tengo que potenciar la fe hasta donde pueda a usted. Amén. Porque es así como más le voy a ayudar. Una fe exponencial. Hay unos versículos que tengo abajo, que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Quiero preguntarle: ¿hasta dónde sigue a Jesús usted? ¿Qué tanto está dispuesto a seguir a Jesús? Fíjese bien. ¿Le siguen las buenas? ¿No le siguen las malas? ¿Le siguen todo lo que el Señor dijo? Hay que seguir a Jesús porque Él es la luz. O sea, lo que Él diga, eso es lo que hay que hacer. Entonces fíjese que aquí vemos que las personas creían que Jesús era hijo de José y María y que era de Galilea. ¿Y de dónde? De Galilea no procede nada bueno. ¿Y qué bueno procede de Galilea? Porque el Mesías iba a venir de Belén. Y Jesús nació en Belén. ¿Ok? Entonces Jesús les dice: bueno, yo sí sé de dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo. Ustedes creen que yo soy del tiempo Kairos, Cronos digo, pero yo soy del tiempo Kairos de Dios. Fíjense bien qué tremendo. Y empieza a obrar, y muchas personas creyeron en Él, y muchas personas lo seguían, porque Él es el Mesías, porque Él es el Rey, Él es la luz. En Juan 12:46 dice: yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué dice no permanezca en tinieblas? Porque creemos en el Señor, pero yo le estoy diciendo que tenemos una lucha. Y esta lucha
hay que hacerla con el Espíritu Santo para no permanecer en tinieblas. Yo le he dicho que usted y yo tenemos tiempos, uno en una montaña y está todo bien, yo he tenido mi luna de miel con el Señor larga durante mucho tiempo, y otra vez abajo en el valle, en la guerra, donde Pedro negó al Señor. Allí es otra cosa, allí es de buscar. Por eso el Señor dijo, orad para no caer en tentación, orad sin cesar. Entonces, apliquemos los principios, aplique los principios, todo lo que hemos ido aprendiendo, debemos de aplicarlo, debemos de buscar la luz. Cualquier cosa de ahora en adelante, cualquier cosa que sea negativa, busquemos de dejarla, pidamos la ayuda del Señor en primer lugar. Yo no le voy a decir, déjala, porque yo sé que no puedo, pero le voy a decir, pídele al Señor que le ayude a quitársela. Cosas que no aprovechan. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Aquí hay cosas que no le convienen. Esas cosas, pídele al Señor. La carga del pecado, dice Pedro, que nos impide caminar correctamente y que cojeamos. Y como se habla del corredor que va a una carrera, si el corredor se le lastima un pie, pues ya va patojo. Y si usted va patojo, quiero que entienda que la persona que patojea empieza a girar en círculos. Normalmente usted tiene un pie más grande que otro, y por eso si a usted lo dejan en el bosque, usted empieza a caminar en círculos, pero si patojea, camina más en círculos, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, el que va corriendo ve para el frente y ve para donde está la meta, pero si patojea, se sale del camino. Entonces, debemos de entender que debemos de permanecer, vivir en el Señor, en las cosas del Señor, en las obras de la luz. Quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó un libro del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que leyó toda la Biblia o que leyó una epístola? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Ok? Entonces, hermanos, no nos puede ganar la carne, porque es tinieblas, debe de ganar Cristo. Entonces debemos de proponernos buscar las cosas de Cristo, buscar las cosas de la luz, buscar las cosas de Dios. Amén. Amén. Y sencillo el mensaje. El mensaje es: Dios es luz y Él ilumina nuestras tinieblas. Busquemos la luz, busquemos la forma de buscar la luz de Jesús. Yo quiero decirle, la oración, por lo menos una hora debemos de volver a orar. Amén. No, la oración no es una oración flecha, no estamos hablando de un minuto, ni de dos, ni de tres, es de buscar, tomar un instrumento, poner canciones y empezar a meternos con Dios, luego estudiar su palabra. Debemos de buscar de nuevo al Señor, y también debemos de empezar a dejar aquellas cosas o malas costumbres que hemos cogido, que hemos tomado, debemos de dejarlas, hermanos. Amén. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Ese es un principio, un propósito para este año. Volver a las sendas antiguas. ¿Qué provecho nos ha traído las tinieblas? Y empezamos nosotros en fe. No debemos terminar en la carne. Porque el que piensa en las cosas de la carne solo es del mundo y no le trae provecho. Y es tinieblas. No queremos tinieblas, queremos luz. Entonces, por favor, hermanos, le voy a suplicar. Los hermanos de Jesús pensaban en las cosas de este mundo. El que es de la carne, en las cosas de la carne piensa. El que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. Si usted es del Espíritu Santo, dígale: Papito Santo, por favor, empieza a poner en mi corazón, incomódame, y que yo quiera creer y pensar solo en las cosas de la luz, en las cosas de Dios. Entonces empieza a leer, empieza a buscar, reúnese con su familia y empiecen a leer la Biblia, a orar juntos y a buscar de Dios y a dejar aquellas cosas que no nos convienen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues yo creo que hemos entendido. Está sencillo, hermano, muy, muy sencillo, ¿verdad? Oremos para morir como Cristo. El éxito de Cristo, el tiempo de Cristo era morir en la cruz y resucitar. El tiempo de éxito suyo, el tiempo kairos, es morir a la carne y revivir o resucitar al Espíritu Santo. Cuando usted llega a ese tiempo, entonces tiene éxito espiritual. Cuando no llega a ese tiempo, no tiene éxito espiritual.
sigue la fin, seguimos haciendo las mismas costumbres, seguimos en las mismas cosas, y no puede ser. Entonces, el éxito está en morir a nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos ayude a morir a nosotros mismos. Aquí hay un montón de cosas que todavía tenemos que no son buenas, que necesitamos dejar porque son tinieblas, pero que no podemos. Solo con Dios, solo en oración, solo en el Espíritu, ahí está nuestro éxito. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu vida, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, de que se ponga de pie todo el hermano que hoy le va a decir al Señor: hoy transfórmame, Señor, hoy cámbiame. Yo no quiero ser la misma persona. Yo quiero que me apartes, que me quites cualquier cosa que yo no tenga buena en mi vida. Yo quiero ofrendártela, quiero que tú me la apartes. En el nombre de Jesús, yo ahora y yo creo que tú vas a obrar en mi vida. Quebranta mi corazón.